Programa en vivo y es una alegría ya poder tener conmigo aquí muy cerca porque nos estamos viendo en este momento y tú la vas a poder escuchar también. Y tengo a Rosalina Núñez, ella es influencer y conferencista y pues viene a contarnos una impresionante historia. Qué lindo tenerte. ¿Cómo estás, Rosalina? Bienvenida al programa. Amén, amén. Dios te bendiga y gracias por este espacio, por la oportunidad. Estoy muy bien, gracias al Señor. Gracias por tu tiempo, porque me imagino que con todo esto que viene pasando en tu vida, Rosalina, tienes una agenda, por ahí estás siendo invitada, porque definitivamente tu historia es impresionante, es impactante, y yo creo que el Señor está abriéndote estas puertas para dar a conocer tu historia y cómo Él obró de manera, pues, realmente milagrosa. ¿Cómo te sientes tú, Amén. Rosalina, de ser parte de todo esto, ¿no? Que Dios esté usando tu vida para llevar fe y esperanza a tantas mujeres. Amén, amén. Creo que es muy lindo, es muy especial ver cómo Dios puede transformarnos como esas vasijas de barro y darnos formas para que nosotros podamos ser esos instrumentos que inspiren, que puedan glorificar su nombre aquí en la tierra y que puedan dejar saber a otras personas que Dios sí es real, que Dios todavía y por siempre hará milagros. Así que creo que es muy especial poder ser ese instrumento que el Señor está utilizando para este tiempo. Wow, wow, Rosalina, porque tu diagnóstico fue, me imagino, en ese momento bastante fuerte para ti el recibirlo, ¿no? Cuando te enfrentaste con esta realidad que lógicamente tú no podías negar y muchas mujeres también no pueden negar porque tu cuerpo te lo dice, ¿verdad? Entonces, cuéntanos un poquito, pero primero mencionar a las personas que tú vienes también a presentar justamente tu libro que se llama De estéril a fértil, ¿no? Más allá del vientre. Entonces, toda esta historia está basada justamente en tu libro, pero cuéntanos, Rosalina, ¿cómo fue ese impacto? ¿Cuál fue tu diagnóstico y cómo te lo comunicaron? Cuéntanos. Claro, a los 15 años yo comienzo, ¿verdad?, a tener unos síntomas que en la adolescencia pues puede ser muy peculiar y puede ser, ¿verdad?, muy, muy normal. ¿Por qué? Porque ese es el periodo donde la mujer transiciona, ¿verdad?, para pasar de niña a mujer. Comienzo a tener fuertes dolores menstruales, comienzo a tener, ¿verdad?, básicamente a vivir en dolor, pero no es normal vivir en dolor todos los días. Así que acudimos, ¿verdad? Mi familia acude a buscar ayuda médica y en ese momento, a los 15 años, ¿verdad? Así de jovencita, recibo ese diagnóstico de endometriosis. Así que crezco toda mi juventud con ese diagnóstico y no es hasta los 22 años cuando ¿verdad? El médico me diagnostica estéril, que yo no podía tener, ¿verdad? No iba a poder ser mamá, ya que la condición se había exacerbado a niveles de obstruir Mm. mis trompas de falopio, de obstruir mis intestinos y de que mis ovarios eran poliquísticos. Así que para la ciencia, médicamente, yo no podía dar de vida. Wow. Y imagino que eso fue bastante impactante para ti, ¿no? Para cualquier mujer que anhela ser mamá, ¿no? Justo yo lo comentaba en la radio, que a veces se respeta cuando hay mujeres que no anhelan ser mamá, que no les nace, pero cuando tú deseas ser mamá o lo sueñas, me imagino que fue impactante para ti. Y cuéntanos en ese tiempo quiénes estaban contigo, quiénes fueron tu apoyo o de repente no tuviste el apoyo. Y cuéntanos un poquito acerca de tu entorno en ese momento. Sí, en ese momento de mi vida, bueno, a los 15 añitos, pues eran mi papá, mi mamá, mis Ujú. hermanos, pero luego cuando me enfrento con ese duro diagnóstico, ya para ese tiempo yo estaba casada, yo me había casado por Ya. la iglesia y pues recibí ese, ¿verdad? Ese apoyo tanto de mi familia como de quien fue mi esposo para ese entonces. Pero fue en medio de ese diagnóstico cuando comienzo no solo a enfrentar este proceso de un diagnóstico, sino de enfrentar también un proceso de separación en aquel matrimonio anterior, ya que me enfrenté, ¿verdad?, a lo que fue el adulterio. Había una chica que estaba embarazada, no era yo. Así que imaginen ustedes el diagnóstico de Wow. no poder ser mamá y enfrentar un divorcio porque otra persona iba a ser mamá. Así que creo que fue un momento muy fuerte, pero también fue ese momento donde comencé a caminar de la mano del Señor y pude empezar a conocerlo para que fertilizara mi corazón y luego más adelante, ¿verdad? Hacer esas promesas que Dios hizo para mi vida. Wow, Rosalinda, hoy te puedo ver
con una sonrisa, puedo ver cómo Dios ha obrado en tu vida, pero todo lo que estás contando, pues parece como una película de terror, ¿no? Porque es lo que uno a veces lo experimenta y me imagino que fue un momento de lucha, de dolor, porque no solamente no podías tener bebés, sino que atraviesas lo que es el adulterio. Me imagino tu esposo se va, imagínate, estaba esperando otra mujer, un bebé, entonces era algo bastante fuerte en este momento. Y cuéntanos cuántos años fue esta lucha o esto difícil que tuviste que atravesar hasta que te encontraste con la verdad que me imagino el Señor ha traído a tu vida. Claro, bueno, todo comienza, ¿verdad? Ese diagnóstico de infertilidad comienza a los 22 años, luego a los 24 años es cuando comienza todo este proceso de separarme. En ese mismo instante el Señor comienza a trabajar conmigo. Dios comienza a poner personas a mi vida para instruirme en ese caminar, para poder conocerlo. Y recuerdo una noche muy especial y creo que fue la noche donde en el mundo tal vez yo pudiera decir fue la noche más oscura y difícil de mi vida, pero en Cristo puedo decir que fue la luz de Dios quien alumbró esa oscuridad donde yo estaba sumergida, porque fue una noche muy especial cuando mi realidad decía, no vas a ser mamá, el enemigo me atacaba, ¿verdad? Te dejaron, te abandonaron, ahora estás sola. Esa noche yo caigo de rodillas, comienzo a orar y abro la Biblia. La palabra del Señor siempre es tan especial y es ahí donde encontramos esas promesas, ¿verdad?, que Él tiene para nosotros. Y me encuentro con Isaías 54. Para aquellas personas que nunca lo han leído ¿verdad? O nunca han leído la Biblia, Isaías 54 comienza diciendo, grita de júbilo estéril, porque te extenderás. Y por ahí continúa, ¿verdad? Ese hermoso pasaje Wow. bíblico que los invito a leer, Isaías 54. Y en ese momento yo no podía entender, pero nos dice, ¿verdad? Juan 13:7 dice que lo que tú vives ahora no lo entiendes, pero más adelante el Señor te lo mostrará y Así podrás es. comprenderlo. Así que en ese momento el Señor fue muy bondadoso y su misericordia, ¿verdad?, me alcanzó. Recibo varios minutos después de haber leído ese pasaje bíblico, recibo una llamada y era una pastora. Ella Ujú. no conoce mi situación, ella no sabía, nadie sabía lo que yo estaba pasando, solamente Dios y yo. Y en ese momento el Señor la utiliza y ella comienza a orar y cuando termina la oración me decía, huesos secos sanan, en tu vientre habrá vida y será un varón. Wow. En ese momento, mi mente, porque somos humanos y cuando estamos Claro. lejos de Dios, tal vez podemos desviar la mirada de Él. Y en ese momento mi mente comienza a decir, tal vez ella se refiere al niño que va a tener, ¿verdad? El que era mi esposo. Y era tu esposo, Y claro. ella, y ella no está escuchándome, ella es mi mente, soy yo en mi mente. Y ella comienza a decir, no lo dudes, es tuyo, porque el Señor pondrá velo y corona y serás recompensada. Es un varón y tendrá los cabellos ondulados y los ojos grandes y es tu hijo. Así que dice la palabra, no te he dicho que si Wow. crees verás la gloria La de gloria Dios. de Dios. Así que decidí creer. Y decidí, ¿verdad?, que Dios cuando promete, Él cumplirá en su preciso, precioso y perfecto momento. Así que creo que esa fue la noche donde el Señor habló a mi vida. Eso fue en el 2024. Y Ujú. de ahí, ¿verdad?, tuve que caminar un largo camino, pero quiero recalcar que no importa el tiempo, si Dios promete algo, Él lo Y cumplirá. lo cumple. Y a veces es Así es, Rosalina, disculpa que te interrumpa, pero yo me pongo a pensar, estabas como en la situación de María. ¿Cómo voy a hacer, Señor, si no tengo esposo, no? Porque en ese momento no tenías tu esposo. Me imagino que muchas cosas venían por tu mente, Señor, ¿cómo vas a hacer esto? Qué impresionante, cierto. síguenos compartiendo. Ujú. Cierto, todo eso pasó por mi mente, pero muy peculiar cuando el Señor, ¿verdad?, utilizaba a la pastora diciendo, llevarás velo y corona y serás recompensada. Así que luego de ahí comienzo, ¿verdad?, ese caminar de conocer a Jesús, de permitir que Él entrara a mi corazón, como dice Apocalipsis 3:20, dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Vamos. Y si alguien oye mi voz, pero es bien importante esa parte, si alguien oye mi voz, o sea que tenemos que estar atentos a su voz y abre la puerta, Él entra y se sentará a cenar con nosotros y permanecerá ahí para siempre. Así que ahí comienza ese caminar entre el Señor y yo. Yo le llamo ese desierto, pero es un desierto donde fue necesario. ¿Por qué? Porque Él comienza a fertilizar mi corazón para que yo pudiera ser esa Wow. mujer
virtuosa que lo represente acá, ¿verdad? En este mundo. Así que luego de ahí conozco a mi actual esposo, un hombre que en aquel momento no conocía al Señor, pero sí tenía una hermana que estuvo 10 años orando para que su hermano conociera a Cristo. Así que conozco a mi esposo, Ujú. el Señor escucha las oraciones de mi cuñada, nos Ajá. unimos en matrimonio en el nombre del Señor y en el 2020 nace mi promesa, nace mi hijo, Lucas Mateo, varón, ojos grandes, cabello ondulado, como el Señor lo describió. Qué hermoso, qué lindo de verdad todo lo que dice, porque mientras tú lo cuentas, lógicamente, digamos, mi persona y toda la audiencia está imaginando todo este momento tan lindo que viviste después de, como dijiste tú, Rosalina, tuviste que pasar por este desierto que Dios no evitó, ¿no? Porque a veces pensamos que Dios va a evitar algunas cosas o que nos va a quitar algunas cosas, pero a veces es necesario el proceso. Es Yes. necesario el desierto, es necesario el dolor, son Sí, necesarias las lágrimas para que después puedas eh, testificar de un Dios que no te abandona y amén, no te deja en medio de las circunstancias, ¿no? amén, Increíble, qué increíble, amén, amén. Marcelina. Realmente, cuéntanos también un poquito de tu esposo, cómo él vivió esta noticia de tu embarazo. Claro, él inmediatamente, ¿verdad? ¿Ah? Luego de casarnos, unos meses después, él conoce a Jesús, él abre su corazón al Señor, él acepta a Cristo y comenzamos a caminar, ¿verdad? De la mano del Señor. Le compartí mi promesa, él lo sabía, él sabía de mi diagnóstico, pero siempre permanecía esa fe de que si Dios lo prometió en Claro, su tiempo, él lo iba a cumplir. Así que cuando recibe la noticia, para él era algo, ¿verdad? Que confirmaba aún más cuán misericordioso es Dios, que no importa el diagnóstico, que no importa el pronóstico, la última palabra la tiene el Señor, que Él puede hacer lo imposible posible. Así que recibimos nuestro wow, hijo con mucho amor para la gloria de Dios y luego al año siguiente el Señor nos vuelve a hablar y menciona que otro hijo vendría en camino. Así que les cuento que unos meses más adelante me entero nuevamente que estaba embarazada y en esta ocasión el Señor nos bendijo con una niña. Así que wow. hoy, para la gloria de Dios, soy mamá de dos milagros, ¿verdad? Que me llaman mami, que me llaman mamá, para la gloria del Señor. Qué lindo. Y cuéntame qué explicación te dan, qué te comentan los médicos. ¿Has tenido alguna oportunidad de hablar con ellos, de repente, que te digan, pero si este fue tu diagnóstico y ahora qué pasó? ¿Has tenido esa oportunidad como que de confrontar un poquito esta realidad? Porque es la realidad Sí, de claro, la ciencia, de la medicina con la fe, ¿no? Cuéntanos un poquito de ello. claro. De hecho, uno de los procedimientos antes de estar embarazada de niño, recuerdo que la doctora me decía, pero es que esto es tú tenías las trompas obstruidas, tus trompas ahora mismo están completamente abiertas. O sea que ellos no se explicaban, ellos decían, no Claro. sabemos, ¿verdad? ¿Cómo? Pero el Señor así lo hizo. Y de hecho, ¿verdad? Para compartir con ustedes, era tan y tan severo el caso de mi endometriosis que el año pasado mis intestinos fueron completamente obstruidos y tuvieron que intervenir quirúrgicamente. Yo tengo una histerectomía, o sea, yo no tengo un Mm. sistema reproductor porque la condición era realmente muy avanzada. Pero no importa cuán avanzada fue, Dios lo hizo. Dios abrió el camino, como hizo como el mar, permitió que mis hijos pasaran, que llegaran a mi vida y tuvo que cerrar el camino, pero fue su voluntad y yo estoy completamente, ¿verdad? Agradecida con lo que Dios ha hecho. Wow, mira, qué lindo saber de que no solamente tú vas a llevar este testimonio de fe, sino que tus hijos también lo van a poder compartir. Imagínate Amén. poder decir, yo soy un milagro. La Amén. fe, yo soy la fe de mi madre, ¿no? Amén. Entonces, es algo que no va a acabar, es algo que no va a parar, sino que Dios va a utilizar tu testimonio, Rosalinda, para para la siguiente Amén. generación también. Y es algo hermoso que Dios te haya elegido. Qué alegría Amén. me da que el Señor esté a través de tu vida inspirando a tantas mujeres, animándolas, consolándolas. ¿Qué podrías tú decirle a aquella mujer que de repente nos está escuchando y está pasando por un proceso así? Se está enfrentando a un no, no puedes tener hijos. No, es imposible.
Ujú. Donde nuestras fuerzas terminan, comienzan las de Dios. Y es bien importante que siempre recuerdes que no estás en espera, estás en preparación. Lo que hoy tú vives no es el final, sino es esa preparación que Dios a veces permite en nuestras vidas para luego alcanzar Wow, esa tierra prometida. Y aun cuando la alcances, agradécelo, agradece en medio del proceso, caminando en el proceso y cuando recibas tu milagro. ¿Por qué? Porque muchas veces somos testimonios para otras vidas. Yo jamás pensé que yo iba a estar conectada aquí en este hermoso país, Perú, ¿verdad? Con ustedes, pero a Dios le plació. Yo jamás pensé que iba a tener esos 470,000, ¿verdad? Seguidores en las redes, seguidores. pero saben que Wow. Dios sí lo sabía. O sea que lo que tú vives hoy, tal vez no lo comprendes, pero en su preciso, precioso y perfecto momento, el Señor te lo mostrará y tendrás ese testimonio para edificar la vida de alguien más. Wow, qué tremendo, Rosalinda. Ya que acabas de mencionar tus redes con tanta cantidad de seguidores que Dios te ha permitido, ¿cómo te Amén. encontramos en las redes para que las personas puedan conocer un poquito más? Porque estoy segura que esta entrevista les ha quedado como cortito, tal vez. Quiero saber más, Daisy. Bueno, ¿dónde te podemos encontrar? Claro que sí, en Instagram me encuentran como yo soy Rosalina y Ujú. de hecho dentro de mi perfil van a encontrar un link donde pueden tener acceso al grupo Amadas por Dios, mujeres y hombres de diferentes partes del mundo. Ya somos 15,000 seguidores del Señor ahí en ese grupo donde todos los días juntos edificamos nuestra fe. También me puedes encontrar en YouTube como yo soy Rosalina. Ya hay un podcast donde comparto también, ¿verdad? Mensajes de fe para que podamos seguir edificándonos unos a otros. Y en cuestión del libro, ¿verdad? Para todo lo que es Latinoamérica, en Amazon, amazon.com, pueden encontrarlo como de Esther y la fértil más allá del vientre. En cuanto al libro, encontrarás mi testimonio, pero también en cada capítulo encontrarás una guía que te ayudará a encender esa llama de la fe y seguir caminando por fe y no por vista. Wow, qué hermoso. Mira cómo el Señor, a través de tu vida, también está dando tantos recursos a las personas, ¿no? Amén. Eres un medio de bendición, Rosalinda, para tantos hombres y mujeres que pueden estar atravesando esto. Y creo que no solamente el caso del ser estéril, sino también cualquier otra situación en la que te enfrentas a un imposible. Esto es imposible, pero puede ser posible, porque Amén. tú nos has compartido hoy cómo a través de tu vida Dios pudo obrar de manera extraordinaria, extraordinaria, porque Él es Amén. el dador de la vida, porque Él es, como dices muy bien tú, tiene la última palabra, no los médicos, Amén. no la ciencia, sino nuestro Dios, el que todo lo puede. Amén. Muy bien, Rosalina, me gustaría que nos puedas dejar un último mensaje a la audiencia, porque estoy segura que la gente ya está corriendo a las redes para conocerte un poco más. Pero, ¿cuál sería tu último mensaje para nuestra audiencia a esta hora? Camina por fe, no camines por vista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no somos de este mundo y el Señor nos lo muestra. O sea, poner en práctica la palabra de Dios, no solo leerla, sino vivirla, seguirla, ¿verdad? Que seamos hacedores de la palabra del Señor, que no permitamos, como seres humanos, siempre vamos a experimentar el sentimiento, ¿verdad? O las emociones de lo que es el temor y la ansiedad, pero que recordemos que por encima de eso Dios siempre está en control, que podemos entregar nuestras cargas al Señor, que podemos creer y confiar. ¿Por qué? Porque dice la palabra que los que esperan en Él tendrán nuevas fuerzas y que correremos y que seremos como el águila. Así que camina en fe, no desvíes tu mirada, permite que el Maestro trace el camino y tú continúa ese caminar y alcanzarás la promesa que el Señor tiene para tu vida. Dios te bendiga. Qué lindo. Además, su palabra dice que los que esperen en el Señor no serán avergonzados jamás. Muchas Amén. gracias por haber estado conmigo. Amigos, ella es Rosalina Núñez. Y bueno, ya saben, búsquenla en redes como arroba yo soy Rosalina y pueden también adquirir su libro de Estéril la Fértil Más allá del vientre a través de Amazon, ¿verdad? Yes, correcto, Bien, sí. gracias por haber estado conmigo. Un abrazo gigante. Saludos y besos para tus dos bebés. Gracias, Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Cuídate. Bye bye.